Bueno, vamos a tratar de responder la mayor parte de preguntas. Las que no podamos responder trataremos de seguirlas respondiendo en la tarde. Para el doctor Miguel Ángel Verdugo, usted dijo que la discapacidad cognitiva es más amplia que la intelectual. ¿Por qué? ¿Podría ampliar ambos conceptos? Sí, gracias. Bueno, lo que es más amplio es el término que utilizamos. Decir discapacidad intelectual suele restringir un poco el concepto solo a un problema de la inteligencia. Ya hemos visto que dábamos importancia a conducta adaptativa y damos importancia también a la información que puede venir de conocer la cognición de la persona en las cosas que habéis visto describir a Gloria o que acaban de describir ahora mismo. Entonces, lo cognitivo incluye bastantes más cosas que solo lo que llamamos intelectual. El concepto de inteligencia normalmente se refiere a un factor general, digamos que tendría que ver con el rendimiento y el comportamiento intelectual. Lo cognitivo es más amplio en ese sentido y requiere una evaluación más extensa que solo de la inteligencia. Muchas gracias, doctor Verdugo. Para la doctora Gloria, ¿cómo es vista la sexualidad en los diferentes grados que usted desarrolló? La sexualidad el desarrollo de la sexualidad tiene una directa relación con el desarrollo de la cognición en cuanto a su manejo, no en cuanto a su presentación, sino en cuanto a su manejo. Se ha creído que las personas con discapacidad cognitiva son hipersexuales y esto es un error, es más una idea muy popular con relación a la discapacidad. Es simplemente que lo que sucede, sobre todo en discapacidades severas, es que las personas sienten la pulsión sexual y no tienen ningún límite social para inhibirla. Nosotros tenemos límites sociales, culturales, nosotros nos han enseñado que debemos controlar nuestra sexualidad. De hecho, la tenemos educada. Si no la tuviéramos educada, en cualquier momento que sintiéramos un deseo sexual, pues nos lanzaríamos encima de cualquier persona, ¿no? Y eso es lo que sucede con las personas con discapacidad severa. Por eso se les considera hipersexuales, no son hipersexuales. Eso es un punto que quería aclarar. Y otro es, en cuanto a la pregunta específicamente, es que de acuerdo a su capacidad de comprensión es el manejo de la sexualidad. Entonces, en discapacidades severas, donde está esa situación, donde hay de pronto una masturbación sin ningún límite social, donde una persona puede empezar a masturbarse delante de todo el mundo, se le enseña, hay entrenamientos, modificación de conducta. Nosotros los psicólogos hacemos ese tipo de entrenamiento en modificación de conducta para que el paciente pueda adecuarse, modificar su conducta y adecuarse que su masturbación se hace en privado y con ciertas condiciones higiénicas. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente es que llevamos al paciente al baño, le damos su tiempo, le enseñamos a lavarse las manos, lo que haya que hacer en discapacidades severas. En discapacidades moderadas, donde hay mayor nivel de comprensión y hay cercanías de parejas, etcétera, manejamos la sexualidad dependiendo de la exigencia social. Por ejemplo, hay familias que permiten la sexualidad, sin embargo, los niños protegidos por el Estado, de los cuales tenemos mucho, no se les permite, hay que inhibirla, lo cual pues para nosotros no es lo más adecuado, pensando en el desarrollo de sí mismos y el libre desarrollo de su personalidad, pero debemos inhibirla. Realmente tenemos que manejarlo de acuerdo a la condición de cada uno, de acuerdo a su contexto, a las creencias familiares, a las creencias sociales, a las creencias políticas, a las posiciones políticas frente a esto. Y pues en discapacidades leves sí normalmente se maneja muy en pareja y hay parejas y nosotros tenemos parejas estables en su relación afectiva y sexual. Gracias, doctora Gloria. Para la doctora Eugenia,
usted habló un poquito de esto y la pregunta es, ¿mediante qué herramientas clínicas se puede diagnosticar el trastorno del espectro autista? Herramientas clínicas, no, hay unos, como dice uno, unos criterios diagnósticos que el clínico los tiene que saber y con esos, criterios clínicos uno hace el diagnóstico de autismo. Si ustedes van a los… por ejemplo, el DSM-5 tiene los criterios, y todo lo que generalmente tiene primero la parte de interacción social, la parte de lenguaje, la parte de habilidades, eso pero las tiene que saber uno y las tiene que manejar. Hay unas herramientas que utilizan especialmente la persona entrenada, por ejemplo el ADOS y el ADIS, que tienen que recibir el entrenamiento para hacer estas baterías, para hacer el diagnóstico, y hay otra que utilizan los psicólogos que se llama el CASH, que también son baterías en las cuales se utilizan, se valora el paciente y una vez que les van dando las características, van confirmando el diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico es clínico. Gracias, doctora Eugenia. Doctor Verdugo, le voy a unir aquí dos preguntas que tienen que ver con diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica una persona que por un accidente pierde habilidades y requiere de apoyos? Y esa se complementa con, ¿podríamos aplicar el test de escala adaptativa? Y la siguiente es, ¿cómo diagnostica discapacidad en pacientes con tratamientos farmacológicos que afectan la funcionalidad? Bueno, la primera parte ¿me la repites otra vez? La primera tiene que ver con una persona que sí, ha tenido un accidente. Sí, si el accidente ocurre antes de los 18 años, el tercer criterio era que fuera antes de los 18. Eso alteraría el desarrollo, los aprendizajes y generaría limitaciones. Sí que se le podría identificar como uno de los tres criterios para diagnosticar discapacidad intelectual. Si es ya en torno al límite, probablemente estamos hablando de un tipo de etiqueta distinta, daño cerebral, etcétera. No obstante, lo que es el acercamiento de paradigma de apoyos y de implicaciones prácticas, en cualquier persona, independientemente de la etiqueta utilizada, le puede ser oportuno, ¿no? Y la segunda parte, perdona, ¿cuál era? Y la segunda es el diagnóstico en pacientes con tratamientos farmacológicos. Bueno, el tratamiento siempre hay que tener en cuenta que lo tiene presente, lógicamente te puede estar influenciando, pero date cuenta que la escala que todavía no se ha publicado, la que os he dicho que va a ser la primera que permita comparar la conducta adaptativa en población sin discapacidad intelectual y con discapacidad, que sobre todo será muy relevante para los casos de límites ligeros, la mayor parte de población, sobre todo en esa esfera. Esa escala lo que habla es no la contesta la persona, la contesta un profesional que ha trabajado con ella desde hace más de 6 meses, le conoce varias horas diarias o se informa a través de otras personas, familiares o profesionales que le conocen. Entonces lo que hablas es de una observación del comportamiento de la persona habitualmente, ¿eh? Entonces ahí, digamos, tienes criterio para saber si la influencia de fármacos está habitualmente siendo negativa o positiva y puede estar influenciando. Lo contesta un adulto y tienes en cuenta algún tipo de información como esa. Pero valora esa observación a lo largo del tiempo, de manera que podrías supuestamente describir bien el funcionamiento independientemente del fármaco, salvo que el fármaco sea algo permanente, que sí que habrá que anotarlo, lógicamente, porque puede estar influenciando las características de interferencia en las conductas adaptativas. Gracias, doctor Verdugo. Doctora Gloria, si la capacidad cognitiva dentro de su continuo sufre una alteración y es en su adultez, ¿la persona podría estar catalogada como con discapacidad cognitiva? No. Y si me permite incluirle otra ahí, ¿se puede presentar trastornos mentales como la psicosis, depresión en pacientes con discapacidad cognitiva?
Bueno, la primera no está catalogada como discapacidad cognitiva, simplemente es una cuestión de clasificación. Está clasificado en otra área. Normalmente puede surgir una afasia, puede surgir posteriormente una demencia. Bueno, pueden surgir alteraciones, sí, neurológicas, pero como no está dentro del proceso de desarrollo, que hemos hablado pues ya varias veces, de que el diagnóstico de discapacidad cognitiva está relacionado con el desarrollo. Como ya se ha pasado el desarrollo, aunque sean muy parecidas las características, no ese es el diagnóstico. El diagnóstico tendrá que ser algo diferente, trauma craneoencefálico o cualquier otra condición neurológica que va a determinar sí, unas alteraciones cognitivas, lo mismo que sucede en la demencia, alteraciones cognitivas, pero no es discapacidad cognitiva. Y con relación a la segunda pregunta, pues realmente hemos encontrado, y en lo que llevamos de trabajo con discapacidad cognitiva, que es muy difícil encontrar asociación de discapacidad cognitiva y esquizofrenia, en especial esquizofrenia. Depresiones sí se encuentran, depresiones sí, pero no como el cuadro característico de la depresión mayor, ni tampoco como el cuadro del trastorno bipolar. Hemos encontrado que realmente es muy difícil encontrar los dos diagnósticos, seguramente por ubicación cerebral. No conozco, aunque sí conozco un estudio en donde se afirma que no es compatible, no conozco realmente digamos, la ubicación neurológica, no es tan claro para poder determinarlo, pero no encontramos compatibilidad de los dos diagnósticos. Gracias, doctora Gloria. Doctora Eugenia, dos preguntas también. ¿Se puede dar una impresión diagnóstica antes de los 7 años? Y esto es complementado con, muchas veces se solicitan diagnósticos cognitivos antes de los 7 años y la persona pregunta, ¿dónde puedo encontrar un sustento teórico para no hacerlo? Para no dar una impresión diagnóstica antes de los 7 años. No, uno puede pensar en que tiene paciente que va a tener una discapacidad, pero lo que ustedes cuando les piden y ahora que están solicitando con bastante frecuencia, por ejemplo, pruebas neuropsicológicas en un niño de 3 años, 4 años, eso es imposible. Lo otro es que si ustedes le piden, ahora que yo estaba en consulta ahorita, y a una niña que tiene parálisis cerebral y tiene una discapacidad, pero tiene un retardo en el lenguaje expresivo, pedirle un coeficiente intelectual a esa niña le va a salir muy bajo. Entonces ustedes tienen que mirar, ¿por qué? Porque esta niña no va a poder tener todas las herramientas que puede, y le piden una prueba de WIS, le pidieron WIS-R. Entonces, ese paciente no va a poderles hacer eso. Entonces, hay algo que se está en este momento hablando y que a mí me parece, sobre todo en autismo, y es el cerebro social. Entonces, es hasta dónde da cuáles son las herramientas para que esa persona o ese niño o esa persona aprenda y qué es lo que le va a ayudar a nivel de su vida y de su desarrollo y la cotidianidad. Entonces, a veces ustedes tienen un coeficiente intelectual de 55 y le dicen, no, tiene 55 y hasta ahí llega. Entonces y resulta que se lo mandan a una inclusión escolar, en el colegio donde le hacen la inclusión escolar, no, tiene retardo, entonces lo dejan ahí, como les dice, y lo dejan, no, que venga a jugar y que esté en el recreo. Entonces tiene uno que buscar, yo a veces por eso no me gusta que a los niños los rotulemos con tanto, ¿no? Que tiene un CI de 150, pero si no funciona, o si tiene uno de 42 y está funcionando, entonces eso no es tan fácil. En este momento, por ejemplo, la academia
la Academia Americana de Neurología, Neuropediatría, Psiquiatría Infantil y Pediatría se unieron todas y entonces están diciendo, no, busque cuáles son las fortalezas, busque cuáles son las debilidades y trabaje en eso y no tanto en mirar si tiene o no tiene y cuánto número tiene. Por ejemplo, uno ve que si, yo les digo a los residentes, si a ustedes les hacen una prueba a las 7 de la mañana después de un turno que han estado en una unidad de cuidado intensivo, les sale muy baja. Pero si se la hacen un día que durmieron bien, que no fueron a fiesta, y se la hacen y están perfectos con todos los focos de la atención bien, les va muy bien. Y eso le pasa de pronto a algunos que tienen sus hijos que los han llevado a eso. Depende del momento. Muchas gracias, doctora Eugenia. Y una pregunta más para usted. ¿Cuál es el deterioro neurológico producido por una convulsión? Depende del tipo de crisis. Por un lado, quitarnos el mito de que las convulsiones queman las neuronas. Eso es algo que tenemos que quitarnos, que las convulsiones acaban con las neuronas también, dependiendo del tipo de crisis, dependiendo de la etiología de la epilepsia, dependiendo de las alteraciones que tengan a nivel del cerebro, las estructuras cerebrales, dependiendo de si hizo un estatus epiléptico o no lo hizo, o fue una crisis, cuánto demoró, y dependiendo también de los medicamentos. El doctor hablaba de medicamentos ahorita, pero por ejemplo, si un niño tiene una epilepsia refractaria y tiene polifarmacia, le va a disminuir un poco la parte a nivel de aprendizajes. Y entonces todo esto depende de la causa de la epilepsia. Y no todas las epilepsias, un niño que tiene una epilepsia de ausencias, le va perfecto, no tiene ningún problema. Los anticonvulsivantes no, pueden hacer a 20, 30 y no les pasa absolutamente nada al día de la crisis, mientras que un paciente que tiene múltiples ingresos a una hospitalización por epilepsia refractaria y tiene una lesión estructural, pues ese paciente está en polifarmacia por su misma epilepsia refractaria, pues va a tener alteraciones, pero no se le queman ni se le dañan las neuronas. Doctora Eugenia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres por responder estas preguntas. Vamos a dejar esta ronda de preguntas por acá. Les recuerdo antes de irnos al almuerzo que esta tarde se estará haciendo el lanzamiento del libro Discapacidad Cognitiva de la doctora Gloria del Río Mantilla. Y antes de salir les recuerdo que el hotel tiene un servicio de restaurante con un menú ligero, llaman en el hotel, y en el centro comercial Gran Estación, si salen del hotel y caminan hacia el norte, van a encontrar dos plazoletas de comida allá. Y estaremos retomando a las 2:30 de la tarde, es decir, en 1 hora y 10 minutos. Una aclaracióncita, el doctor Jaramillo tuvo que salir a una cirugía urgente, por eso no se quedó a la ronda de preguntas, pero contestará las preguntas porque hay unas para él esta tarde. Doctora Eugenia, su memoria no está acá, pero espérese, ya la busco. Búsquela a ver si la tiene usted, si no ya se la busco.